Vamos a continuación en nuestra ronda de comentarios con la participación del ingeniero Ramón Alburquerque. Adelante. Saludos, mundo que nos rodea y en el que vivimos, y saludos a ese formidable equipo de comunicadores de la Z101 del Gobierno de la Mañana. Hoy íbamos a hacer un análisis a fondo de un excelente trabajo de Andy Dawarre, y no podía ser menos, sobre las complicaciones, las realidades y las implicaciones del canal o del proyecto de canal prácticamente realizado ya, de grupos económicos y ahora con el respaldo del gobierno de Haití. Pero lo vamos a dejar para otro día de la semana, para dar paso hoy a las consecuencias, a un análisis de las consecuencias de las perturbaciones políticas en las economías de las naciones. Miren, cuando uno analiza la inflación, el fenómeno inflacionario que es el alto costo que pagan los grupos que apenas ganan para sostener su vida, no así los altos grupos los grupos de altos ingresos, cuyo costo de la vida es una porción tan insignificante de sus ingresos que la inflación les hace más daño en sus negocios, en sus operaciones, o los beneficia que en el costo de la vida de su familia. Pero a los grupos de la clase media hacia abajo, la inflación es el peor impuesto. La inflación es el elemento más nocivo que golpea, porque ¿cuál es la participación? Posiblemente del 75 o del 80% de la población dentro de la producción de riqueza. La única participación es el salario. Y si el salario es cebolla, basura, si el salario es miserable, pues apenas les alcanza para vivir. Y ese es el caso de República Dominicana, donde cuando usted analiza los salarios de América Latina, mientras en Costa Rica el salario mínimo son $630 y allí los empresarios ganan dinero, no se ha leído nunca que las empresas de Costa Rica estén al borde de la quiebra o que nadie quiera invertir en Costa Rica porque allí no tienen rentabilidad, sino todo lo contrario. Tienen un salario mínimo de $630 y una calidad de vida mucho más alta. Y aquí el salario mínimo es de apenas $230, como si el trabajador o la clase media dominicana valiera 3 veces menos, o el dinero en comparación con las vidas de las personas fuera 3 veces más valioso. Usted lo toma como usted quiera. Ahora bien, la inflación es un elemento tan nocivo que cuando usted va a Estados Unidos encuentra que allí la inflación se está peleando en los 3.6, 3.7. Cuando se va a Europa va a encontrar una situación un poquito más elevada, y en Europa usted puede tener alrededor de un 5, aunque España, con la que tenemos más vínculos, es apenas 2.3. España tiene una situación bastante. En Canadá, la inflación es un 4%.
pero en China es 0.1%. Prácticamente no tiene inflación. No está exportando inflación al mundo. Es la factoría, la fábrica del mundo. En Japón es un 3%. Y en América Latina, veamos, por ejemplo, eso hace, que Asia sea el continente de menos inflación. Porque la India tiene un 7%, Japón tiene un 3%, Indonesia 2.3%, y claro, China 0.1%, en Singapur prácticamente 0%. Eso coloca a China alrededor de un 2.6, 2.7% de inflación. ¿Cuál es el segundo continente que tiene menos inflación? América. Brasil tiene 4.6, Chile 5.3, Perú 3.6, Ecuador 2.57, Bolivia 3, Uruguay 4, Paraguay 2.6, República Dominicana 4.2. Estamos hablando de un promedio de 5%, en contraste con Asia, que está por los 2.6, 2.7. Europa, ya dijimos, tiene una media de 5, y entonces allá en Australia, Oceanía, tienen un 6, pero en África, donde hay mayor desestabilidad o inestabilidad, miren qué pasa en África. En el sur de África, en África del Sur y South Africa, Sudáfrica y otros países, es apenas un 4.6%. Y en la África del Norte, en Libia, a pesar de los destrozos, es 1.7%. En Algeria es 2.2%. Marruecos 5 también, a pesar de tantas cosas. Y bueno, en el norte, Egipto es el que tiene una inflación más alta, de cerca de un 16, pero el promedio es 7 o 6.5 en el norte. ¿Dónde está la alta inflación? En África, en el centro, en el Congo, la República del Congo y todas estas naciones, y usted tiene a Zimbabue con 124%. ¿A qué se debe? A la inestabilidad política. Si volvemos a América, tenemos que en Venezuela es 328. Pero cuando usted haya el promedio ponderado, población, tamaño de la economía, por eso es que llegamos a los 5.1 de promedio del continente. Pero mientras tanto en Argentina y Venezuela 328%, Argentina 124%, pero en Haití es 40%. Los países con inestabilidad, en Cuba tenemos 42%. Es decir, que la inestabilidad en África se da que entre los países más inestables del centro de África tienen 72% de inflación. La inestabilidad unida a la inflación. En América, por igual, los países con inestabilidad, Nicaragua tiene casi un 21%, el país más inestable de América Central. El país más inestable ahora mismo está Argentina, Venezuela, y ahí mismo tiene Venezuela 328, Argentina 124, Colombia está en un 11%, Paraguay está bastante estable con un 3%, pero en América Latina los más inestables son Cuba,
que tiene una estabilidad política, pero una estabilidad política, pero una inestabilidad económica, que por poco no saben de qué van a comer mañana. Esa es la situación tan dramática en esa querida isla de Cuba, donde también hay, como aquí, dos gobiernos, porque está Guantánamo, Estados Unidos, y está también en Cuba, propiamente, igual que aquí está Haití y República Dominicana en la isla de Santo Domingo o la isla Hispaniola. Si República Dominicana quiere mantener una línea de crecimiento y combate a la miseria, a la pobreza, tiene que mantener su estabilidad económica, porque está demostrado con documentos en las manos que mientras más estabilidad política hay, más estabilidad económica hay, menos inflación tenemos. Imagínese usted que el país de repente entrara en una confrontación, naturalmente con Haití. ¿Qué sería de nuestra economía? Si hoy tenemos problemas, ¿cómo serían esos problemas? Entonces, por eso es que, sea mañana o pasado, vamos a comentar ese portentoso artículo de Andy Dawarre, donde a lo mejor estamos echando un pleito por nada. ¿Por qué? Porque sus números demuestran, y a los números de Andy Dawarre hay que prestarle atención. Usted puede compartir sus ideas políticas, económicas, desde el punto de vista de cómo usted las interprete, si neoliberales, si antineoliberales, si de una economía abierta de mercado o cerrada o más cerrada, un centralismo económico, como usted quiera interpretar la realidad. Pero cada vez que él hace un estudio es contundente y él demuestra que lo más importante en el caudal de un río no es el caudal promedio del año, que en ese caso es de 7 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque llega a esos 7 por las lluvias que suelen ser ahora muy torrenciales, y entonces mientras se pasa el año con un chorrito de agua, para decirlo más entendible, viene de repente y entonces hay una escorrentía extraordinaria, y en 2 horas, en 1 hora, cae una cantidad de agua que a lo mejor hace décadas hubiera caído en 3 meses. Entonces, ¿cuál es el factor fundamental conforme a su estudio, utilizando los criterios hidrológicos? Es lo que se llama moda, que es el caudal más frecuente en el río. Y resulta que el caudal más frecuente en ese río es de 0.63 metros cúbicos por segundo a 1. Se pasa casi todo el tiempo con un hilito de agua. Y como el canal que están construyendo, es decir, que para un volumen sostenible de 1.5 o de un máximo de 3.5 metros cúbicos por segundo, ¿dónde va a encontrar el agua? En la mayor parte de los meses del año. No va a haber. Y entonces tenemos, por tanto, que vincular una cosa con la otra. Vamos a hacer un análisis bien detallado de esto, pero también vamos a hacer un análisis, porque eso de estar festinando, que hay que atacar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que yo voy para allá, mucho que lo que van a devolverse. No tienen el coraje de combatir, pero meten al país con sus opiniones sueltas y alegres, a lo mejor en lo que nunca debe estar. Por tanto, las vías viables, las vías prudentes, las vías civilizadas son las que ahora
esto está tomando con la participación del presidente en la ONU. Las vías son las discusiones binacionales. Bueno, hubo una el 27 de mayo en el 2021 y en ese documento prácticamente se le autoriza a ellos a hacer esto. No podemos estar diciendo una cosa hoy y otra mañana. El 27 de mayo, cuando usted lee el documento, se le autoriza. Entonces, la otra vía es la OEA. Nos guste o no nos guste, nos invadiera o no nos invadiera, porque todavía no hemos dejado de ser miembros. Tal vez debimos dejar de ser miembros para siempre a partir del 1965 y el horroroso papel que jugó la OEA, pero no lo hemos hecho. Entonces, todavía ese sigue siendo el mecanismo para dirimir cualquier cuestión que nos pudiera causar conflicto entre ambas naciones. Y el otro mecanismo es el de las Naciones Unidas, que tiene varios niveles, desde enviados especiales, árbitros, comisiones de entendimiento, el Consejo de la Seguridad, el Pleno de la Asamblea. Bueno, tantos mecanismos internos, y todo nos conduce a un entendimiento prudente y luego saber cuántos usos damos en la parte del río que es binacional, porque en los 46 kilómetros y tanto que el río es solo nuestro, nadie tiene que venir a meterse de qué uso damos nosotros, que por supuesto debe ser siempre para preservar el recurso natural, para la sostenibilidad, pero eso no está sometido a ninguna comisión binacional, sino la parte en que el río se convierte en frontera, en un derecho de ambas naciones. Prudencia es lo que queremos, paz para progresar, vigilancia a los factores económicos, buenos programas económicos para que la economía reviente en prosperidad y mucha inteligencia para la innovación, para la creatividad, saber conducir nuestro pueblo, pero que el desarrollo y el crecimiento sean tanto para los de arriba como ha sido hasta ahora, pero también para los de abajo como no ha sido hasta ahora. Porque el salario que se paga en República Dominicana es un verdadero desastre y una verdadera irrespeto a la condición del ser humano.